Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana en Cristo Jesús. La paz de parte de Dios nuestro Padre en Jesucristo nuestro Señor. En su Santo Espíritu sea contigo y todos los tuyos. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores porque es eterna su misericordia, como dice la canción. Y es una realidad. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. El Emmanuel, Dios con nosotros, es el que nos convoca, nos une, nos llama, nos anima en su amor. Mi querido hermano y hermana, en el rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, palabra de Dios, palabra de vida eterna. Y todo esto que Dios viene a traer a nuestra vida, lo recibimos y proclamamos la grandeza del Señor, clamamos a Él con espíritu en espíritu y en verdad. La palabra de Dios que se medita, se comparte, se escudriña, se reflexiona, se discierne en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice la misma palabra de Dios a través del libro del Apocalipsis, el libro de la Revelación, en el capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Ese es el Dios que nos corrige. Ese es el Dios que nos llama. Ese es el Dios que nos anima. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate, levántate, conviértete. Y sigue diciendo en el versículo 20 del mismo capítulo 3 de Apocalipsis: mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Ese es el Dios que nos une. Ese es el Dios que nos convoca. Ese es el Dios que nos llama. Ese es el Dios que nos levanta. Ese es el Dios que nos anima. Ese es el Dios que nos ama con amor eterno. En Jesucristo nuestro Señor, en su Santo Espíritu. Mira que estoy a la puerta de tu corazón. Mira que estoy en ese interior más íntimo de tu vida. Estoy tocando. Yo llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué el Señor quiso que empezáramos de esta manera? Porque Él no quiere que ninguno de los hombres se pierda, que ninguno de nosotros se pierda. Un hijo, una hija de Dios, Dios no quiere que un hijo o una hija de Dios se pierda. Él es nuestro Padre, sino que llegue al conocimiento de la verdad y se salve. Primera de Timoteo 2:4. Entonces el Señor nos corrige, nos anima, porque Él nos ama. Y hoy lo hace a través del apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo del 13 al 17. Carta, la epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo del 13 al 17. Ahora les toca el turno a los que dicen: hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año. Haremos buenos negocios y obtendremos ganancia. Pero ustedes no saben lo que será el mañana. ¿Estarán con vida todavía? Pues no son más que humo que se ve por unos instantes y luego se disipa. ¿Por qué no dicen más bien: si Dios nos da la vida, haremos esto o lo otro? Pero no, están seguros de sí mismos y esa manera de jactarse es mala. El que sabe, pues, lo que es correcto y no lo hace, está en pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recuerden lo que nos dice el mismo Dios a través de Apocalipsis 3:19, que Él reprende y corrige a los que ama. ¿Por qué nos ama? Nos invita a reflexionar, a meditar, a que su palabra se haga vida en nosotros, en esta carta del apóstol Santiago, capítulo 4, del 13 al 17. Ahora les toca el turno a los que dicen: hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí el año, haremos buenos negocios, obtendremos ganancia. ¿Será que ya yo, en este día de hoy, me senté a presentarle el día al que me dé el día?
me senté a presentarle la vida, mi vida, al que me da la vida. O soy de lo que digo, ahora dice la palabra, ahora les toca el turno a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí el año, haremos buenos negocios, tendremos ganancias. Nos sigue diciendo la palabra en el mismo versículo 14 del capítulo 4 de Santiago, pero ustedes no saben lo que será el mañana. Estarán con vida todavía. Eso no es para deprimirse. Eso es para darle gracias a Dios. Y si esa ha sido mi actitud, o la actitud de alguien que esté escuchando este mensaje, que se levanta por la mañana y Dios no aparece en ningún lado, de pronto la señal de la cruz santiguándonos, Dios corrige y reprende al que ama. Y la palabra nos está hablando muy, muy sencillamente. No sabemos del mañana. No sabemos del mañana. Pero ustedes no saben lo que será el mañana. Estarán con vida todavía. Pues no son más que humo que se ve por un instante y luego se disipa. Así es la vida sin Dios. Como humo que se ve en un instante y luego se disipa. Así es la vida sin Dios. Pero ¿cómo es la vida con Dios en Cristo? ¿Cómo es la vida con Dios en Cristo? Juan 15, versículo 4. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Dice ese mismo capítulo 15 de Juan, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Ahora les toca el turno a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí el año, haremos buenos negocios y obtendremos ganancias. Pero ustedes no saben lo que será el mañana. Estarán con vida todavía, pues no son más que humo que se ve por un instante y luego se disipa. ¿Por qué nos dicen más bien? Si Dios nos da la vida, haremos esto o lo otro. Pero no, están seguros de sí mismos y esa manera de jactarse es mala. A veces uno escucha personas, y esto no es para juzgar, y usted lo ve haciendo planes, y yo voy a hacer esto, y mañana haré esto, y en tal año voy a hacer esto, y en tal año. Pero no se escucha, si Dios quiere. Si Dios lo permite, pero que sea un Dios, si Dios quiere, del corazón, que sea un si Dios lo permite, de corazón, porque Jesús en Getsemaní fue una angustia fuerte, fue un sufrir grande, porque dice Lucas, como médico, resalta este estado de Jesús en la hematoidrosis, que era tan profundo el sentir de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, era tan intenso, tan cerca de la muerte, que se le explotaron los vasos capilares. Y no sudaba ese sudor que nosotros normalmente conocemos, que es agua y después se torna como sal. Era sangre, gruesa gota de sangre. Y Jesús levanta la mirada al cielo y dice, Padre, si tú quieres, aparta de mí este cáliz. Si tú quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano y hermana, palabra poderosa, palabra que se convierten en una almohada para descansar espiritualmente. Pues no dicen más bien, ¿por qué no dicen más bien? Si Dios nos da la vida, haremos esto o haremos lo otro. Pero no, están seguros de sí mismos y esa manera de jactarse es mala. La autosuficiencia, la autoseguridad, eso es arrogancia, eso es orgullo y eso nos aparta de la gracia de Dios. El que sabe pues lo que es correcto y no lo hace, está en pecado. También hay mucha gente que uno lo escucha decir, y volvemos a decir lo mismo, hermano. Estoy hablando para mí. Estoy tomándolo de ejemplo para mí. Yo no le hago daño a nadie. Yo no le hago daño a nadie. Pero la vida no se trata de no hacer daño. Claro que no se puede hacer daño. La vida se trata de hacer el bien.
de hacerlo, no de pensarlo, no de decir yo no le hago daño a nadie. El que sabe pues lo que es correcto y no lo hace, está en pecado. Pecado de omisión, poder haciendo algo bueno, dejar de hacerlo es un pecado de omisión. Ya con esta lectura, es lo que estamos escuchando, palabra de Dios. Y hemos hecho un discernimiento. Ahora se va a proclamar nuevamente, y usted, hija de Dios, usted, hijo de Dios, que es templo del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo de Dios, somos sagrario de Dios. La conciencia es esa voz interior de Dios en nosotros que nos ilumina. Es la voz de Dios en el Espíritu Santo, es la palabra, es el discernir, la conciencia, esa voz suprema de Dios que nos dice así no, así debe ser. Y esa voz de Dios, esa palabra de Dios resuena en nuestro corazón. La proclamo y usted, mi querido hermano y hermana, y usted, cada uno de nosotros, meditamos en el estado de vida que nos encontramos. El apóstol Santiago, la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo del 13 al 17. Ahora les toca el turno a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año. Haremos buenos negocios y obtendremos ganancia. Pero ustedes no saben lo que será el mañana. ¿Estarán con vida todavía? Pues no son más que humo que se ve por un instante y luego se disipa. ¿Por qué no dicen más bien, si Dios nos da la vida, haremos esto, haremos lo otro? Pero no, están seguros de sí mismos y esta manera de jactarse es mala. El que sabe pues lo que es correcto y no lo hace, está en pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta mañana, cuando estaba escuchando el Evangelio y buscando reflexión y todo eso, me apareció una noticia. No conozco a esta persona, pero sé que tiene una canción que sí la conozco, que dice, los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Esa persona no está con nosotros hoy ya, un colombiano, que Dios lo tenga en su gloria, que su alma se haya elevado a Dios. Le vuelvo a repetir, no conozco a esta persona, pero sí. Entonces, esta lectura no la hacemos por él, sino por nosotros, porque ya él dio su último aliento, y Dios lo pone en mi corazón ahora de esta manera. ¿Cuántos planes habrá tenido ese hijo de Dios antes de acostarse ayer? ¿Qué pensaría él? ¿Cuánto concierto? ¿Cuánta fiesta? Parece que era buen hijo, porque vi que colgaron un video de cantándole a su mamá y se le entrecortaba la voz. Parece que era buen hijo, y el que buen hijo tiene esperanza, el que cuida a su padre, el que honra a su padre y a su madre, es el único mandamiento que se le dice ahí mismo acompañado de los frutos. Se le alargará sus días, los años en la vida. Esa vida no es esta nada más, hermano. Acuérdese que esta vida es una antesala hacia la vida eterna. Oramos por ese hijo de Dios, oramos por esa persona, no recuerdo el nombre, pero sí, él dice, los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como los imaginaba, no son como yo creía. Hay un camino que es el camino verdadero, Jesucristo nuestro Señor, camino, verdad y vida, el que nos une y nos convoca en su amor, de parte de Dios Padre, en su Santo Espíritu, en este rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Y usted, hermano y hermana, hijo, hija de Dios, que somos cada uno de nosotros canal y puente, instrumento de la gracia de Dios para que se extienda el reino de Dios en este mundo, compartamos el mensaje y que Dios te conceda un santo y bendecido día en la paz del Señor. La gracia, la paz y el amor de Dios colmen tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar, tus planes y tus proyectos. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor, ni la muerte. Paz y bien.